nosotros Roberto Herrera, director de infraestructura escolar, de ese mundo de las construcciones, de la infraestructura, es muy conocido en el país, pero hoy presenta credenciales, o no que presenta credenciales, hace tiempo que él está en eso. Hoy vamos a hablar de las infraestructuras escolares. Buenos días, Roberto. Muy buenos días, gracias al país y gracias a ustedes por permitirme estar. Déjame hacerte la primera pregunta, porque han sazonado mucho una hoja de ruta que lanzó el ministro de Educación, que la gente ha sazonado, que la moral y cívica, pero me llamó la atención que entre los ejes de él también están las infraestructuras escolares. Y se plantea que va a tener autonomía operativa. Pero en febrero lanzaron un programa hasta el 34, Plan Horizonte, que también incluía. Esto es lo mismo de febrero, esto es nuevo. ¿Cuál es la diferencia con la hoja de ruta que lanzó el ministro hace un par de días? Bueno, en esa hoja de ruta se plantea, vamos a decir, el accionar del ministerio, evidentemente, sobre la parte que tiene que ver con la independencia de la Dirección de Infraestructura. Hace un tiempo, el señor presidente, Luis Abinader, emitió un decreto instruyendo la desconcentración de la Dirección de Infraestructura Escolar. Esto consiste simplemente en darle independencia operativa y financiera. Esto es más para lograr mejorar la parte burocrática de la construcción de aulas en el país. Pero tú estás bajo la sombría del ministro. Institucionalmente sí. Pero tú tienes pero independencia operativa. Correcto, o sea, independencia operativa y financiera también. Evidentemente seguimos lineamiento en términos de ordenanza, en términos de cumplir con los planes a nivel nacional en cuanto a la cantidad de aulas que deben existir en el país, pero tenemos independencia. Eso se consiguió hace apenas 1 o 2 meses. A propósito de esa cantidad de aulas, hay una pregunta, más allá del desafío de remodelar las existentes que están saliendo en los reportajes en todos los periódicos últimamente. Le pregunto, a lo largo de todo el territorio hay una serie de escuelas desparramadas que están sin terminar, que vienen de la administración pasada, que uno pasa y las ve y las ve y las ve, y la pregunta es, ¿ya se ha hecho un inventario del estado de situación, no de las escuelas ya, sino de las escuelas que por X razón no se han podido terminar, y cuáles son los diferentes tipos, tramos de respuestas que hay ante esa situación? Mira, en el 2020, cuando llegó el presidente Abinader, teníamos unos 700 y algo de planteles que estaban detenidos. Detenidos por una razón importante. Estos planteles ya no tenían posibilidad de adicionarle recursos para poder terminarlo, porque ya estamos bajo el mandato de la ley 34006, que no permite que ningún proyecto tenga adicional por encima de un 25%. Esto entonces, ustedes recordarán cuando el presidente hablaba de un nudo legal. La solución que se buscó fue legislar una ley, la 118, que consistía en hacer un transitorio sacándola de la ley 340 para poder adicionar la partida y concluir estos planteles. De unos 700 y algo de planteles, ya por la posibilidad que se abre con esta ley, se han entregado 209 planteles. O sea, quedan aún 400 y algo de planteles. Nosotros, cuando asumimos la dirección de infraestructura escolar, lo que instruimos y lo que determinamos fue no abrir procesos de licitación de nuevas aulas, sino darle continuidad a estos 400 y pico de planteles, que es cierto, muchos están detenidos incluso hasta desde el 2012, 2014. Entonces simplemente acogimos o instruimos un plan. ¿Para qué? Para finalizar estos planteles, y en eso estamos. Como entenderán, encontramos muchas situaciones, muchos contratistas que se le habían dado los recursos de los avances, no habían comenzado por muchas razones. Una de ellas es que cuando se licitaron no estaban los solares para construirla. Por ejemplo, eso es uno de los casos. Muchos de esas licitaciones incluso estaban en sitios que no debían estar. Entonces, se ha entrado en ese proceso de qué, primero, determinar
y segundo, de continuar organizando esos grandes procesos que, aunque tenemos que reconocer, fueron muy bien intencionados desde el punto de vista de dotar este país de muchas aulas. No fue así la parte de la ejecución como tal. O sea, se construyeron muchas escuelas, pero evidentemente en la fase de ejecución, especialmente con la selección de los solares, en muchos casos no se fue tan riguroso, tan planificador, y eso entonces le trajo al sistema una serie de inconvenientes que ahora nos corresponde resolverlo, y estamos en eso. Hay varios procesos de licitación en marcha. Sí. Señor Herrera, queremos que nos dé detalles sobre los mismos. ¿Cuáles son las aulas que ustedes están licitando, las características de las mismas, los recursos que se van a destinar a ese propósito? Mira, lo que estamos licitando son los mantenimientos correctivos. Me explico. Cuando llegamos, instruimos una evaluación a nivel nacional de la situación que tenían los planteles existentes. Determinamos que unas 1.345 planteles tenían necesidad. ¿Cuántos planteles tiene el país? Vamos a hablar en general y después vamos a lo particular. Alrededor de 7.000 planteles. 7.000 planteles. De ellos, 1.300. Unos 1.345 ameritan una intervención rápida, vamos a decirlo así. No rápida desde el punto de vista que puedan colapsar, pero sí para mejorar el servicio. Entonces, lo que estamos licitando son los mantenimientos. Esta licitación envuelve ahora en la primera fase 720 millones de pesos en lotes que van desde 5, 10, 15, 20 millones de pesos, y estamos en eso. Primera fase. Primera fase, o sea, estamos en esa parte. Ya en lo que tiene que ver con nuevas aulas, como dije, no estamos licitando nuevas aulas. Estamos trabajando en qué, en finalizar las aulas que ya tiene su contratista, y estamos entonces interactuando con ellos. Esa es la situación. Cuando entró esta nueva administración a la reconstrucción o construcción de las aulas escolares, se hablaba de que más de 100 contratos se habían entregado, en coincidencia con lo que usted dice, a contratistas donde no tenían los terrenos, contratistas que no tenían experiencia para la construcción de escuelas, contratistas que iban a construir planteles escolares al lado de una cañada, cerca de un río, al borde de una carretera, zonas que no, digamos que en buena lógica, no eran para construir una escuela ni para tener afluencia de cantidad importante de niños. Sin embargo, muchas de esas escuelas o de esos contratos al día de hoy no se han corregido. ¿Cuál es la situación de todos esos casos y del destino de los fondos, de los impuestos de la gente que se le entregaron a esos más de 100 contratistas? Mira, esas licitaciones, recordarán que fueron mediante sorteos. Sí. Cuando tú haces sorteo, es un sistema bastante democrático, pero entonces tiene el inconveniente de que puede ganarla cualquiera. Y cuando son planteles de esta importancia, bueno, son escuelas que en esa época eran contratos de 72 millones, de 100 millones de pesos, o sea, eran grandes obras, y lamentablemente muchos ingenieros y empresas con poca experiencia ganaron, en buena ley, o sea, ganaron esos contratos. Eso provocó lo que ha sucedido realmente, o sea, hay muchos de esos empresarios o ingenieros que no tenían la capacidad para desarrollar estos proyectos. Un contratista no solo debe ser ingeniero, un contratista debe tener infraestructura para poder construir y debe tener capacidad financiera también para poder construir. Pero ya eso pasó y lo que nos corresponde ahora es corregir. Incluso, ¿En qué están ellos? Mucho de lo que nosotros llamamos, porque aquí en CDN hicimos la tarea de llamar a muchos de esos contratistas, nos dijeron que no tenían el dinero ni le habían entregado los terrenos para construir la escuela. mira, O sea, que habían gastado el dinero. eso ha sucedido en muchas ocasiones. Los avances que le dio el Ministerio de Educación. Muchos de ellos se ha procedido, primero, a sentarnos con ellos, porque en definitiva sale mucho mejor sentarse, terminar los proyectos con ellos, que abrir un proceso de rescindir contrato, porque es bastante complicado. Sin embargo, hay casos que ha habido que rescindirlo, porque ya cuando tú te sientas con alguien que es responsable de construir un proyecto y te dice, no tengo dinero y tú no me debes y no puedo continuar, bueno, pues lo único que corresponde es rescindir y ponerlo incluso
a disposición de la justicia si tiene recursos del Estado. Nosotros estamos trabajando con ese proceso. Sin embargo, ¿Ustedes han sometido cuántos procesos a la justicia? se han sometido, no te puedo decir, porque incluso no lo sometimos nosotros en esta Claro, gestión. usted que tiene una estamos gestión encabezando ahora. joven allí. Tenemos 2 meses. Sin embargo, ya nos ha correspondido tener que entrar a proyectos y arrancar a trabajarlo por administración en muchos casos. O sea, decirle, mira, tú no puedes terminar, se necesitan las aulas. Señores, de esto lo más importante es que por la apatía, no te voy a decir, no te diré del contratista, del sistema, se dejan de entregar aulas. Entonces, estamos sentándonos con ellos, resolviendo con ellos. Incluso hemos llegado al extremo de canalizar junto con ellos crédito con el Banco de Reserva, a ver si ellos se empoderan, y ya varios lo han hecho. Sin embargo, de manera general, te puedo decir que vamos alcanzando las metas que nos estamos proponiendo, concientizando y empoderando a los contratistas y haciéndolo entender, mira, si tú no puedes continuar, tenemos que rescindir. Ahora, búscate unos recursos prestados, porque ese es el papel en muchos casos de los contratistas, que yo te voy a pagar, pero vamos a darle. Entonces, por eso presentamos un plan que le llamamos 24/7, que consiste en eso, acercamiento con el contratista y acompañarlo, o sea, acompañarlo en la gestión de entregar las obras. Tenemos pautado, Dios mediante, entregar una cantidad importante de aulas ahora en el próximo año escolar, que comienza a final de agosto. Fíjate, 2 inquietudes más que preguntas, porque cuando faltan informaciones, uno lo que trata de procurarla. El ministro actual de Educación dijo que su plan, su hoja de ruta es hasta el 28. Decía alguien ayer, cada 9 minutos, un nuevo plan. El plan de febrero, que corresponde a Ángel Hernández, era hasta el 34. Yo me imagino que en ese lapso de 10 años estaban programadas determinada cantidad de obras. Y ahora que se recorta el tiempo, quiero saber qué acuerdo ha llegado tú con el ministro, porque él quiere quedar bien de aquí al 28, claro, de lo que tú le vas a entregar. Esa es la primera inquietud. Si está claro, porque ahora tú vas a trabajar para el 28. Y lo otro es, en los nudos legales, había unos aspectos que tenían que ver con títulos. No sé si tu oficina tiene abogados y cosas que estaban desatando esos nudos, que no solamente era de pago con contratistas. Son 2 cosas. Hasta el 28, ¿qué es lo que tú vas a entregar? Y si ya los nudos también se desataron a nivel de los solares y la titularidad. Mira, nosotros creemos mucho en la continuidad de Estado. Encontramos un estudio del Plan Horizonte donde lo que se busca es bajar el déficit de aulas que existe, que es de 7.000 aulas. El horizonte hasta el 34. Exacto, o sea, Okay. eso, exacto. Entonces, según ese plan, debían entregarse o deben entregarse una cantidad importante de aulas cada año. Por ejemplo, este año, según el Plan Horizonte, deben entregarse unas 1.600 aulas. 1.600 aulas. Nosotros somos transitorios, pero evidentemente tenemos que cumplir con la cuota que corresponde con los planes. Es un plan importante porque se trata de bajar el déficit, que como te dije es de 7.000 aulas. Entonces, el compromiso nuestro con el señor ministro, con Luis Miguel Lecán y con el presidente y con el país, es cubrir esa cuota y más que eso, hacer esfuerzo para superarlas, porque se amerita, porque es importante. Entonces, estamos trabajando con esa parte y creo que vamos bien. En la parte que tiene que ver con los solares, hay muchas situaciones, hay personas que no se le ha pagado, hay personas que sí se le ha pagado, hay infinidades de casos, pero eso de manera jurídica, ya la parte que tiene que ver con la parte legal, lo están resolviendo. Se está trabajando con eso. Roberto, usted habló de 7.000 aulas, 7.000 planteles. Y 7.000 aulas, o sea, te di en el plan, estructuras destinadas al plantel escolar. Algunas me imagino que son de cuando el primer gobierno de Balaguer, o algunas más viejas. Esta tragedia del jet set, del desplome del techo, puso en alerta ciudadana que la ausencia de un marco supervisor que le dé seguimiento al estatus o a la sanidad estructural de obras de infraestructura pública y privada en la República Dominicana. Le pregunto, ¿se está trabajando en hacer un inventario
del estado de situación de 7.000 planteles para poder determinar, sobre todo cuando algunos son refugios de cara a posibles desastres naturales, para poder determinar qué procede, actualización, retrofit, qué hacer? Y mira, tú sabes que después del terremoto de Haití en el país, pusimos las valvas en remojo, como decimos. Entonces, a partir del 2010 para acá, que ya existe un código antisísmico para la construcción, todas las edificaciones que se han construido desde esa fecha para acá cumplen con ese código, exceptuando, evidentemente, las construcciones informales. Las escuelas entran en esa parte también. Ahora, nosotros tenemos escuelas que datan de 60, 70 años, o sea, hay muchas escuelas. Entonces, en esa parte, ¿qué se ha hecho? A través de la ONESBI se hizo un estudio, especialmente en las escuelas que están alrededor de las fallas geológicas, que son las más proclives en un eventual sismo a tener problemas. De eso resultó que unas 132 escuelas debían ser tomadas en cuenta para futuras intervenciones de reforzamiento. De esas 132, hay 33 que se licitaron y se está trabajando en el reforzamiento de estas escuelas para que cuando suceda un sismo puedan soportarlo. Ahora bien, nosotros instruimos un nuevo estudio. ¿En qué consiste? Ya no en las escuelas que están próximos a la falla, sino en las escuelas que son más viejas y que no están precisamente alrededor de la falla. ¿Cuántas son, ministro? Mira, no te puedo dar la cantidad, pero evidentemente estamos tomándola, por ejemplo, las que se construyeron del 2009 hacia atrás, las que se ven en una forma más deteriorada. Vamos a aplicando un decir así. criterio diferente, ok. Claro, entonces se está trabajando con eso. ¿Las de ONESBIE ya se reforzaron todas? No, ¿Está listo? No, se están reforzando. ¿Cuántas faltan? ¿Cómo va el proceso? Mira, son 132, se licitaron, se están trabajando en 33 que se licitaron. ¿Son 132? 132 Ok. y se están reforzando 33. Entonces, ahora seguiremos licitando las demás. ¿De acuerdo? Entonces, a nivel de supervisión, como todos sabemos, hemos adolecido en algunos casos, vamos a decir como país, de algunos defectos, vamos a decirlo, pero en sentido general con las escuelas, salvo esos casos críticos que han salido en la prensa y que a través de ustedes nos han llegado, pero de manera general, partiendo de 7.000 planteles, podemos decir que estamos resguardados con esa parte. O sea, no es tan grave el asunto como a veces lo percibimos. Ministro, usted como ingeniero, ayúdenos a comprender cómo se explica y cómo se le dice a este país que luchó por el 4%, que analiza esto. ¿Cómo hay todavía escuelas en el país con letrinas? O sea, ¿cómo se le dice a este país que se gasta ese montón de dinero del presupuesto nacional, que los ciudadanos tienen que sacarlo de su bolsillo en impuestos y que todavía hoy, en el año 2025, hay escuelas con letrinas en la República Dominicana? Mira, ¿cuál es ese criterio? no, bueno, yo te puedo decir que cuando llegamos, en el 20, buscar las estadísticas, Sí. después que llegue, en el 20 habían unas 500 y pico de escuelas con letrinas. Ahora cuando nosotros llegamos, buscamos las estadísticas, quedan 327. Instruimos un proceso para que este año nos quitemos ese lastre Claro. de esa letrina y terminar con esa parte. Realmente no es bonito decirlo, incluso el nombre no suena bien, pero es una realidad y la encontramos ahí. Claro. Y lo más importante es que tenemos que resolverla. Ese Y la vamos a compromiso resolver. es suyo. Evidentemente, claro que sí, debemos cumplirlo. Señor Herrera, dice el IDEC hoy, que es la Iniciativa Dominicana por la Educación de Calidad, que evalúa la calidad de la educación del país y las tasas de analfabetismo, que República Dominicana registra al día de ayer un aumento de 6% de analfabetismo, mayor que el año pasado en estudiantes mayores de bachillerato, mayores de 15 años o más. El año pasado, el Ministerio de Educación tuvo que pagar colegios privados porque las escuelas públicas no eran suficientes para la cantidad de niños.
todavía no se ha anunciado, pero este año hay que hacer la misma pregunta. ¿Cuántos niños van a quedar afuera por falta de planteles escolares? En un país donde se ha pagado cientos de millones de pesos para construir planteles escolares, que no hay dinero, no hay escuela y no están sometidos los que recibieron el dinero, pero con un gobierno que ya tiene 5 años, que debió haber resuelto el problema de la plantilla escolar. Mira, déjame decirte algo. Partiendo de ese criterio, de esas informaciones del déficit de aula, fue que nosotros nos centramos en construir aulas. Incluso nos pusimos una meta ambiciosa. Nosotros dijimos, bueno, tienen que ingresar por lo menos 1.100 aulas antes del año que va a comenzar el escolar. O sea, antes de septiembre tienen que entrar, ¿verdad? Sin duda, y como te dije al principio de la intervención, esos grandes procesos que se hicieron de sorteos, que fueron bien intencionados, y tenemos que reconocerlo, pero no bien ejecutados, nos ha provocado, entre otras cosas, inconvenientes para construirlos, porque cuando tú tienes un proyecto y tú lo ubicas en un sitio con una depresión, digo depresión Sí. o sea, a los ángulos que tú tienes en un terreno, y antes de tú construir el plantel, tienes que rellenarlo, tienes que construirle un muro de contención. Entonces tú tienes que gastar el dinero que es de la escuela, gastarlo en la cimentación. Eso fue lo que provocó realmente, entre otras cosas, que el dinero no diera para construirlo. Entonces por eso entonces aparece el nudo legal, que con ese nudo legal perdimos cerca de 2 años para poder resolverlo. Luego que salen las legislaciones que permiten adicionarle los recursos a los contratistas, es que entonces podemos como país retomar el ritmo que debemos tener. Por eso se plantea eliminar ese déficit hasta el 2034, construyendo no menos de 1.600 aulas cada año. Esa es una realidad que tenemos. Entonces simplemente como contratista, como país, nosotros como autoridad, centrarnos en qué, en eliminar ese déficit, y es trabajando, es gestionando. Esa es la realidad. Herrera, yo saludé cuando se creó la Dirección de Infraestructura Escolar. Debió hacerse antes. Primero hay que educación construyendo escuelas. ¿Qué la OISOE? ¿Qué obra pública? Ahora se está bien centralizado. En febrero, cuando te juramentaron, tú eras o es viceministro de Obras Públicas. Era, ya no lo es. No, claro. No. Bueno, a efecto. No, pues nos vamos a liberar de preguntarte cosas que quedaron pendientes de obras cuando tú eras viceministro. Vamos a liberarte de eso, porque hay alguna. Evidentemente. Sí, algunos temas. Sí, algunos temas. Hay unos predilectos de Federico. ¿Cómo, doctor, ingeniero Herrera, usted lo estaba diciendo al principio, pero cómo se está organizando? Porque es un desafío organizacional y de gestión muy grande, el de su dirección, y entonces le pregunto, ¿cómo, si recientemente se ha creado esta dirección, quizás en paralelo a la arquitectura institucional del propio ministerio, cómo se está fortaleciendo la dirección, cómo serán los procesos de licitación, tendrá su propio comité o utilizará el comité del ministerio, su propio cuerpo? ¿Cómo se está construyendo esa identidad dentro del ministerio? Mira, Jovine, nosotros, como ya teníamos la experiencia de haber estado 4 años en otra entidad del Estado, cuando nos designaron, que no sabía que iba para allá, nos designaron. Lo primero que dijimos, bueno, esto va a tener el comité de compra, buscar buenos técnicos de compra. Va a tener el departamento de planificación, buscar buenos técnicos de planificación. Va a tener departamento jurídico, buscar buenos técnicos en esa área. En definitiva, buscar buenos técnicos y comenzar a trabajar. Trabajar 24/7, eso sí debo decirlo. Yo te puedo decir que en 2 meses creamos una entidad, ¿verdad? Y está funcionando y ya estamos haciendo procesos de compra. Entonces simplemente ya partiendo de la experiencia que teníamos, ponerlo en marcha sabiendo que entramos en un momento que realmente el país, en cuanto a las aulas, ¿verdad? Como nación, tenemos que reconocer que tenemos un déficit importante que tenemos que cubrir. ¿Y cómo se hace esto? Metiéndonos de cabeza en esto. O sea,
con nuestros técnicos, con nuestro personal, haciendo el compromiso de trabajar en estos primeros 6 o 7 meses de manera intensa, de cuidando muchas veces nuestra familia, pero hay que hacerlo, porque es un reto y es un desafío y debemos cumplirlo y Dios mediante lo vamos a cumplir. Bueno, Roberto, yo espero que tú te reúnas con el nuevo ministro y establezcan la hoja de ruta particular hasta el 28. Porque tú dices, no, un compromiso hasta el 34 de 1.700, pero el ministro seguro tiene sus prioridades, sus urgencias de lo que él quiere dejar cuando se vaya, si es que va a estar ahí en el 28. Es decir, que espero que se armonicen bien esa hoja de ruta. Te agradecemos la presencia aquí, creo que el toro en lo fundamental está cogido por los cuernos, porque con tus explicaciones no se ven mucho vacíos. No, pero déjame decirte algo, nosotros, porque el ministro y yo entramos juntos, o sea, entramos con el mismo decreto, entramos juntos y estamos trabajando juntos. Pero él comenzó a operar el 26 de febrero y tú el 5. Sí, pero como yo venía de obras públicas, me tuve que tomar unos días para entregar. En definitiva, entramos prácticamente juntos. Pero sobre todo, que es lo más importante, estamos trabajando de manera coordinada. Es la misma agenda, es el mismo país y es el mismo gobierno. Qué bueno. Pero es un Gracias. plan distinto ahora. No en lo fundamental, pero esta hoja de ruta hasta el 28 tiene mucha diferencia con la hoja de ruta, que es una distancia de aliento hasta el 34. Pero ustedes sabrán salir a camino muy bien. Claro que sí. Bueno, Dios mediante. Roberto Herrera, director de Infraestructura Escolar, ha estado con nosotros. A la pausa.